Tomás, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Bueno, un gusto estar contigo acá, Jorge, y pues mil Son gracias muchos por la años invitación. de conocernos, una gran amistad por la familia tuya. Y bueno, ha costado que vinieras, pero No porque no quisiera, sino que... a veces las agendas se complican. Las mías, pues la suya también. No, ¿Ah? no, la mía, no, la mía siempre está con gente tan importante. Mira, estaba repasando un poco la situación. La apertura tiene ya 14 años, ¿no? Tiene. Así es. Eh, ya, ahorita es quinceañera, digamos. Ya el año entrante. Más jugadores en el mercado, eso es importantísimo. Más competencia. El INSS ha mejorado, pero ha perdido mercado. Y, por ejemplo, en general, digamos, un 30% del total del mercado es lo que ha perdido el INSS, ¿verdad? En estos 15 años. Pero también ha crecido el mercado, así que relativamente eso. En, en cuanto a personas, ahí hay una mayor proporción del sector privado. Y después la creatividad del mercado, que es importante, la competencia. No hay nada que mejore más la productividad que cuando hay muchos competidores. Y ojalá que no hagan, y acabar con esos monopolios. Los monopolios en manos del Estado nunca van a ser eficientes, nunca. Sí, y partimos de un monopolio, tiene 86 años, además creado por mi bisabuelo, en una circunstancia histórica muy diferente, Sí. una solución de política pública para dar cobertura en riesgos del trabajo y algunas otras cosas, cuando no había mercados seguros en Costa Rica. Y es una de las instituciones modelo, realmente. Por muchos años hubo problemas de sindicatos y de situaciones de privilegios muy grandes todavía. Lo propio de las entidades públicas. Propio de las entidades públicas, ¿verdad? Yo recuerdo a los agentes del INSS, ¿verdad? También eran nombrados casi políticamente, ¿verdad? Y eso no era lo más conveniente, ¿verdad? Y los directores, lógicamente, con esta famosa ley 4.3, ¿verdad? Hay mucha política. Y la política no es lo mejor para la productividad. Puede haber políticas, porque hay políticas públicas, ¿verdad? Pero las políticas públicas deben de propiciar que haya más competencia y una competencia justa. El Estado, lógicamente, y todas las instituciones, que es una parte muy grande del PIB, ¿verdad? Lógicamente tienen que asegurarse con el INSS, ¿verdad? Sí. Aunque ya las han dejado medias libres, ¿verdad? Algunas, ¿verdad? Sí, y tal vez entrando en materia, sí son 14 años, un mercado que ha crecido alrededor del 9% anual, superior al PIB, superior a la inflación durante 14 años, que ha provocado varias cosas que señala usted: entrada de nuevos competidores, un refrescamiento de productos. Empezaron a aparecer productos en el país que tenían 20 años de estar en el mundo. O sea, y que aquí no existían. Aquí no existía. La competencia genera creatividad, genera esa dinamismo para buscar las soluciones para el consumidor. Y es un mercado que representaba apenas 1,3% del PIB en el año 2008 y hoy por hoy está representando un 2,5% del PIB. Es decir, ganó casi que se duplicó en términos del PIB. Y eso es importantísimo porque eso genera protección a familias, personas, empresas, al mismo Estado, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante. Y por otro lado, es un mercado mucho más... Es que cambió toda la economía, ya no es una economía agrícola e industrial, ahora es llena de servicios. 14 años, sí, y son... Y una industria 4.0 que viene. Hace 14 años, don Jorge, teníamos el 40% de lo que se vendía de seguros era para proteger vehículos, automóviles. Hoy en día es un 14, un 16, porque como bien lo dijo usted, seguros de salud, accidentes, seguros de vida,
todo lo que tiene que ver con la protección personal era un mercado, un nicho totalmente desatendido, y eso es lo que más ha crecido en Sin estos embargo, 14 el años. SOA, que es el seguro obligatorio Automotor. automotor, apenas cubre 6 millones. Eso es hasta ridículo, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, sí. el INSS se lo pasa luego de gastar los 6 millones que se van a ir muy rápido, me imagino, porque sí lleva, en el hospital del Chauma sí se lleva una contabilidad, se lo pasa a la caja del Seguro Social y ahí se pierde todos los... Lo que Ese es no una se de las, sabe cuál es la situación real. esas son una de mis frustraciones después de 14 años, no haber podido llegar a la apertura de esos dos seguros, no ha habido apetito de riesgo por parte de las compañías que llegaron, pero sobre todo con el SOA, que es una decisión política, cambiar la cobertura, ¿va? O sea, es un tema de política pública, no es el INSS quien decide si son 6, 5, 4, es el gobierno. Y 6 millones hace 6 años que se puso esa nueva cobertura, cubría el 97% de los accidentes al 100%. O sea, queda una colita de 3% que son Sí, pero los motociclistas politraumatizados y Pero 6 millones ahora 6 millones no hoy es en día nada. representa casi el 90% de todos los accidentes. O sea, hay un 10% que no le va a cubrir de los lesionados. Y eso es costos para la caja, que está también en situación grave. El dueño del vehículo debería ser responsable por la totalidad del costo del accidente, no de las lesiones, no tirárselo a la seguridad social, que ese es un riesgo excluido, lo había sido siempre. Aporta mucho para que la caja pague menos, pero anualmente más o menos 10.000 millones de colones es lo que le cuesta a la caja los accidentes de tránsito. Entonces hay que revisar la cobertura, van a aumentar el costo de los seguros obligatorios sin duda. Bueno, pero hay los motociclistas Pero que son los que, donde hay más accidentes, ¿verdad? y donde quedan más lesionados, ¿verdad? Son el chasis, ¿verdad? Sí, porque Entonces, son el chasis. Lo que hacen es un bloqueo en todo San José. Si le hemos subiste, tenido ese tipo de actitudes, pero creo que han ido poco a poco siendo más conscientes. En algún momento presionaron, les bajaron la cobertura para bajarles la prima, y bueno, aquello un desastre, porque 3,5 millones para un motociclista que se quebró el brazo, y la eso que el pierna, la hospital de rodilla, Chauma fue un buen paso del INSS, ¿verdad? Yo creo que ha sido una parte de su red de institución salud. muy, muy competitiva, ¿verdad? No sé, dentro de lo que puede uno conversar, siendo de una institución pública, Sí. pero le bajó anteriormente creo que tenían un pacto con el hospital católico y Con la Católica, el hospital que católico. le ayudaba a resolver también. Pero si nos vamos ya como al tema más concreto, cómo si resuelvo oportunamente, adecuadamente la situación del lesionado, porque es un tema de salud pública, es un tema de cómo oportunamente cubro las lesiones de esas personas, y uno compara las opciones de SOA versus las respuestas que está teniendo el Seguro Social, ¿verdad? En ortopedia, en 10 días, más o menos en promedio, están operados, están con la cobertura, si alcanza, ya están fuera del hospital, empezando rehabilitación y demás. En ortopedia la caja son año y medio más o menos la lista de espera. Entonces, bueno, Si le va bien. ese es el impacto que tiene el Uy. seguro obligatorio automotor Y en la sociedad. y la caja seguro no mide contablemente qué sucede. Hay O sea, problemas hay problemas de costeo de- importantes. en la caja todos los problemas de costos nadie sabe ni cuánto cuesta ninguna operación. Y es parte también del temor de la empresa privada de ingresar este seguro también, porque tiene que al final de cuentas, en las primeras curaciones, las primeras atenciones después de un accidente de tránsito, llega la ambulancia y lo fleta a un hospital público. Y después no sabe cuánto le van a Y al cobrar. final no se sabe cuánto va a salir de esa factura ni dónde sale. Entonces, ese es uno de los temas tal vez importantes en este asunto. Pero sí, no, sin duda fue un seguro visionario. En el año 73 se creó. En el año 73. Tenemos que pensar en la segunda generación de este seguro. Mejorar la cobertura y buscar También, vamos a ver, hay un problema de educación. O sea, sí. los motociclistas son
algo espantoso, o sea, aparecen por todos lados. Uno va manejando y le aparecen por la izquierda, por la derecha. O sea, este país no hay educación vial, o sea, no hay. O sea, la gente maneja, pero si vos le vas a dar una licencia a alguien con una moto, bueno, yo era motociclista, a mí me encantaba salir, hasta que tuve un accidente y quedé como la lora habladora. Y ahí ya prácticamente me lo prohibieron. En la casa. En la casa. Porque, bueno, a mí me encantaba andar en moto, pero es un peligro andar en moto porque también los carros no te respetan. O sea, hay mala educación de lado y lado. A lado. Los motociclistas que hacen maromas y los vehículos que no respetan ni peatones, ni motociclistas, ni bicicletas. Bueno, pero eso es un problema de educación vial. De educación. Hay dos problemas. Hay educación vial. Segundo, penas tal vez un poco laxas. Este país no ha llegado a la conciencia de que eso debería ser un delito grave. Claro. El manejar temerariamente y respetando. Y tercero, falta de oportunidad en la penalización, en las multas. O sea, no tenemos policías de tránsito en ningún lado, no hay vigilancia. No hay vigilancia por cámaras que esté constantemente recordando a la gente, dio vuelta en uno donde no se debía, ahí le va la multa por correo. Velocidad excesiva, ahí va la multa. Igual que en los países desarrollados. Es la única manera de corregir eso. Si vos manejas en una autopista, yo recuerdo en Estados Unidos, de Los Ángeles a Las Vegas, que uno cree que aquello es una maravilla porque son autopistas rectas y 4 o 5 carriles. Y cuando llegué tenía una situación de como de 3 partes y todo era digital. Y entonces la gente, ya cuando venía de regreso, cambié toda mi estructura de manejar y las velocidades y los respetos y todo eso. Pero Costa Rica lo educaron con multas. Sí, con multas. Ahí es así. Pero aquí cualquiera tiene licencia. Los carros no tienen. En un momento va uno pasando entre carros y abren una puerta y queda uno ahí. En fin, eso es un problema nacional y es un problema de costos de salud fuerte, ¿verdad? Fuertísimo. Y eso la gente no le está dando la importancia que está dando. Sí. Bueno, con el tema de la competencia se ha dado algo interesante en estos últimos 2-3 años. Y es que las compañías de seguros que ofrecen seguro voluntario automóvil hicieron un pacto entre ellas. Y entonces esa cosa que usted se choque, deja el carro atravesado y en media calle y se vuelven aquellas presas interminables, eso no tiene ya por qué ser. Si usted tiene seguro, entre las compañías se pondrán de acuerdo, la compañía con la otra parte, y digitalmente le llega el inspector de la compañía, ve la dinámica del accidente y le dice, don Jorge, usted fue el culpable. Sí. Usted es el artículo tal, si hace un pacto amistoso, esto sale más rápido y en efecto ha generado una descongestión de tribunales de tránsito y costos para las personas de tener que ir a embargar el carro. Demás, pero con todo respeto, no es una práctica común, ¿verdad? Ninguno. Eso aquí falta cambiar la educación. Es un problema de educación. O sea, uno aquí la 27, que es la que más transito yo, a cada rato hay alguien que se va viendo el teléfono y pega contra otro carro y ahí se queda la señora llorando, todo el mundo, a lo mejor es por un golpe que no vale la pena, pero en la autopista son entonces horas. Kilómetros. Y el carro comparte con anotación en el registro, quieren vender el carro, no pueden vender el carro, tienen que ir al juzgado y genera una cantidad de costos sociales, la presa para empezar, pero los costos sociales de burocracia que genera eso son enormes. Bueno, ahora hablemos de otra cosa, salgamos de las motos y los carros. Hablemos del cambio climático. A mí me preocupa lo que se vivió con este invierno, que en pocas horas la cantidad de precipitación pluvial fue algo
Jacó es un ejemplo. ¿Va? Gran problema es la falta de limpieza, la cantidad de basura, los ríos contaminados de basura, básicamente, de un montón de cosas, porque es un país que no está educado. Las municipalidades dicen que no pueden tocar los ríos porque entonces el MINAE no les da permiso para hacer dragados. Debieran de hacer dragados. El otro es que las alcantarillas ya no son del diámetro que tenían que ser. Entonces, sucedió lo que sucedió. Hay que tomar previsiones para llegar porque eso puede tener un costo grande, ¿verdad? El cambio climático, ¿verdad? Porque el costo climático tiene dos, o llueve mucho o no llueve. Yo me acuerdo de ese sufrimiento en agricultura, ¿verdad? Con Guanacaste seco, Guanacaste, los incendios forestales de Guanacaste, claro, principalmente. No, en efecto, el cambio climático es un proceso y se empezó a discutir en el año 92 con la Convención de Kioto. Ya llevamos 30 años, 30 años de discusiones. Con el Acuerdo de París se toma mayor conciencia, se da más impulso, cada COP, cada reunión esta de ministros da mucha expectativa y uno dice, van a frenar. Pero sin duda, cambio climático tiene impactos nacionales y hay que buscar cómo darle resiliencia al país, cómo el país puede generar. Hay temas que ya no vamos a poder controlar, o sea, la mayor intensidad y frecuencia de lluvias por exceso, por déficit, pero sí buscar mucho el tema de adaptación, de cómo hacer infraestructura pública más resiliente, considerando esos escenarios que vienen hacia el futuro, para no tener lo que tenemos ahorita, que nos agarró el toro. O anteriormente, yo me acuerdo, en las casas que hacía, digamos, la compañía bananera las ponían pilotes, más altas, ¿verdad? Sí, algo tenía, seguro llovía más en ese tiempo, ¿verdad? Quién sabe, pero la realidad, don Jorge, bueno, ahí el sector seguros tiene mucho que hacer y mucho que decir. Hay un decreto que emitió el gobierno ahora en mediados de octubre, que es un decreto que era muy necesario, que es un decreto de financiamiento, estrategia de financiamiento ante desastres naturales. Entonces, bueno, el gobierno con ese decreto se está obligando a estimar cuál es la infraestructura pública que tiene que recuperar ante un desastre. Ahí estamos hablando de cambio climático, de lluvias, estamos hablando de terremotos, estamos hablando de vientos, y entonces esa infraestructura, hacer los escenarios de cuánto son las pérdidas esperadas, y entonces esto permite alinear los horizontes de planificación del gobierno con los del país. Entonces ya se le quita el incentivo a un ministro, no sé, de obras públicas de abrir una carretera por abrirla. Y tomar riesgos de que va a poder... Y sabiendo que entre 4 o 5 años eso va a estar destruido por exceso de lluvias, por ejemplo. Entonces, en la proyección a mediano plazo de la parte fiscal se incorpora eso. Entonces obliga a la entidad, la estrategia tiene que buscar cómo voy a financiar, porque van a pasar los desastres. Entonces, cómo voy a financiar la recuperación de esos desastres. Entonces ahí hay mil formas, ¿verdad? Hay estrategias de bonos catastróficos, hay estrategias de compartir riesgos con países vecinos como el CRIC en el Caribe, tener créditos contingentes con y eso que aquí no hay. Entonces, no hemos tenido huracanes ni grandes eventos, sí. pero para darle números, Costa Rica, los últimos eventos climáticos, digamos los más grandes, Otto y Nate, hace unos años, apenas el 2,5-3% de las pérdidas totales estaba asegurada. El 97% no tenía ningún seguro. Y entonces, claro, eso impacta directamente. Bueno, los más vulnerables que hay siempre llevan la peor parte, la infraestructura de gobierno, que no hay cómo levantarla. En esos lugares todavía hay problemas de esa infraestructura que no se ha recuperado, y empresas pequeñas, medianas, grandes empresas, que en general son las grandes las que logran tener una estrategia e incorporar aseguramiento. Pero entonces, ahí hay, con esta política pública y con otras políticas públicas como la política de adaptación y descarbonización por el cambio climático,
se generan espacios para buscar alternativas de aseguramiento, sea privado o sea público, buscar alguna estrategia de transferencia de riesgos y que las casas de vivienda social se puedan recuperar rápido, que las escuelas, los centros de salud, los puentes, las carreteras, las torres eléctricas de comunicación se puedan recuperar de manera adecuada y oportuna. Si no, un evento climático, un terremoto, un desastre naturaleza, puede tirar al país 10, 20 años en el desarrollo y dejarlo en una situación muy complicada. Entonces se están dando pasos, eso es importante. Ahora hay que ver cómo implementarlo. Entonces, claro, el Ministerio de Hacienda, Comisión Nacional de Emergencias, estamos nosotros colaborando ahí también para buscar esa implementación. Lo otro es, con el ingreso a la OECD, se está hablando de la protección al consumidor sí. Financiero. ¿Cómo ha avanzado esa agenda? Sí. Bueno, con la OCDE hemos tenido tal vez la reforma financiera más profunda de los últimos 25 o 30 años, desde la creación de la ley del Banco Central en el año 95, porque ahí se incorporó las políticas de recuperación o de resolución bancaria, que no teníamos. Usted llegaba, intervenía y cerraba los bancos. Ahora ya hay toda una legislación más moderna de cómo recuperarlos, cómo sanearlos, cómo separarlos, cómo liquidarlos por partes si es necesario. Entonces eso se creó. El Fondo de Seguro de Depósitos, pero que eso es una proporción pequeña. Que es una proporción pequeña, pero es parte de esa red de estabilidad financiera. La supervisión consolidada, que ya arrancó este año y que hemos hecho un trabajo entre las 4 superintendencias muy interesante de integración de procesos y demás, para poder conocer cómo están los conglomerados financieros. A veces los bancos tienen además patitas en pensiones, en seguros, en bolsa, y entonces cómo está todo el grupo para poderlo atender adecuadamente. Y el tema todos los bancos tienen esas divisiones, pensiones, inversiones, ¿qué más? Seguros, básicamente. Seguros, etcétera. Y entonces, la tarea que debemos, porque se ha avanzado en todo eso que era parte de la agenda, que debemos es la Ley de Protección al Consumidor Financiero. La OCDE tiene una guía de principios que es muy robusta, que lo que pretende es buscar que al consumidor financiero se le dé un trato justo, equitativo y transparente. Toda una serie de principios. Ayer se liberaron los nuevos principios, se agregaron dos muy importantes, que son acceso e inclusión financiera y productos financieros de calidad. No se vale vender humo en el sistema financiero y generar comisiones por parte del operador financiero. No. Se busca que los productos le den valor agregado al individuo. Y estos dos nuevos principios tienen 3 temas verticales que los acompañan, no solo a estos 3, sino a todos los demás, que son digitalización. La pandemia la ha impulsado enormemente, permite una gran inclusión financiera, pero tiene riesgos de sesgo, de exclusión, riesgos cibernéticos, de fraude, de un montón de cosas que hay que controlar. Bienestar financiero. Las entidades financieras que están ofreciendo productos tienen que pensar en el diseño del producto, le dé bienestar financiero a su cliente, y no es solo un tema de utilidad, sino que hay que tener un equilibrio ahí entre parte y parte. Y finalmente, finanzas sostenibles, volviendo al cambio climático, ¿no? Todo el esfuerzo que el sistema financiero tiene que hacer para poder trasladar recursos hacia la transformación de la economía, la descarbonización de la economía, apuntar a proyectos, a préstamos, a seguros que atiendan esa transformación, pero que además contribuyan a los objetivos del desarrollo para el 2030, ¿no? Que son cero hambre, inclusión de género, cambio climático, son 17 principios. Entonces, este documento de la OCDE que nos atañe, tenemos pendiente todavía sacar nuestra ley, ya hay un segundo borrador de proyecto de ley, está por enviarse a la Asamblea Legislativa. Y hay una comisión especial. Habrá que buscar la forma como se tramite en la Porque es que Legislativa. En el gobierno anterior había una comisión especial y una gran líder, ¿verdad? Sí, que era
Silvia Silvia se Hernández, echó la agenda encima. ¿Va? hizo un trabajo maravilloso en esa agenda y fue una asamblea muy conteste, con ese compromiso del país y con ese deseo de estar en las grandes ligas, y ahora ya estamos adentro y no podemos ser observadores, tenemos que ser parte de esa discusión. Entonces, este es uno de los temas gruesos, el tema grueso me parece, que está pendiente de emitir la ley, sobre todo para algunos de los sectores financieros que tienen leyes más viejas y más rezagadas, y que los temas de consumo financiero nos preocupa como jerarcas, pero que a veces la ley nos deja cortos en la posibilidad de actuar. Es una exigencia grande para el regulador, para entregar expectativas a los supervisados. Es una exigencia grande para el gobierno también, por todas las estrategias de inclusión financiera y todas las estrategias de educación financiera, pero sin duda es una expectativa enorme para el sistema financiero, para que sus estrategias de gobierno, sus estrategias de negocio consideren Sí, porque ahora... en realidad no poner, como todos ponen, de cuando en cuando, el cliente es nuestra máxima prioridad, no, hacerlo efectivo. Hacerlo efectivo, que el ciclo del producto, de vida del producto, desde que se diseña, cuando se comercializa y cuando se ejecuta, que ese círculo esté controlado, y esté controlado con estas buenas prácticas que la OCDE nos exige. No, yo creo en la superintendencia, yo creo que el Estado debe tener esa labor tan importante. Y la OECD nos da las mejores prácticas, ¿verdad? O sea, nosotros nos hicimos socios, pongámosle así, de un club de privilegiado, donde están los mejores. Así que cuando nos queremos comparar, comparémonos. Hay que ocuparse con ellos. Comparémonos, no nos comparemos con las ligas menores, no, esas son las ligas mayores. Ahí es donde uno tiene, porque son gente que tiene productividad. Y tenemos muchos temas en los cuales las mejores prácticas se nutren de la experiencia rica que ha tenido Costa Rica, claro, en muchísimos temas, en tema ambiental, tema de cobertura de seguridad social, por ejemplo. Hay temas que resolver para que sea sostenible a largo plazo, ¿no? Pero cosas que han tenido mucho impacto durante muchas décadas, la abolición del ejército, hay un montón de cosas, pero tenemos mucho que aprender también de esas buenas prácticas y de mejorar. Y que además el mundo evolucionó. Sin duda. O sea, no es lo mismo hablar, como estábamos hablando de los seguros del año 24 o del año 70, que fue la gran reforma de riesgos del trabajo. Y un carro ahora vale mucha plata y ya han ido mejorando. Antes lo llevaba uno y lo reparaba y le cobraba al INSI. Bueno, era como una especie de, hasta se había hecho como una red, ponerle así. Porque si no hay supervisión, se preocupa uno, ¿verdad? Porque entonces el que paga todo eso al final es el consumidor, sí, y los más vulnerables, ¿verdad? Sí, pero es que al final de cuentas, si hay fraude en el seguro, incrementa los costos, y los costos se pasan a las primas. Y el transporte público ustedes aseguran, ¿no? El transporte público, digamos estos benditos buses que se le está ampliando la vida útil, ¿verdad? Hay políticas públicas ya establecidas en el país para el aseguramiento del transporte público. Los autobuses que están en carretera, que están con concesión, tienen que tener seguros de responsabilidad civil, más allá del SOA, más allá del SOA, que permitan indemnizar a las víctimas por un accidente. Por un accidente. Ahora, volvemos nuevamente al control. Sí. ¿Cuál es el control que está así? Bueno, vimos el accidente espantoso hace unos meses, y resulta que parece que el seguro no estaba activo. O sea, esas cosas no pueden pasar. En otros países le quitan la concesión totalmente. Si es que eso se hubiera verificado. No, después el bus que se incendió hace poco en el centro de San José. Entonces, claro, cuando se empiezan a aumentar... bueno, pero no, estuvo muy bien porque nadie se murió. ¿Cómo? Que nadie se murió. O el accidente que tuvo el tren de frente con otro tren también hace unos años, ¿verdad? O sea, el transporte público tiene que tener, porque así incluso la gente va más seguro,
deberíamos tener un sistema de transporte público eficiente, que la gente quiera usarlo y que no contamine, además vaya seguro y que no contamine. O sea, esas son las verticales de política pública que se nos están rezagando. Porque ¿no? entonces uno sigue el bendito problema de andar en carro cada uno y las presas y los problemas uno se queja por la presa y ahí uno está provocando presas. No, es que desgraciadamente, es parte del problema, desgraciadamente pero no hay alternativa. No hay alternativa. Pues no tenemos ni siquiera ciudadanos. Yo me acuerdo cuando ocurrió, era un pueblito. Cuando el tranvía llegaba. Cuando el tranvía llegaba. Hasta el Liguerón de San Pedro era. Hasta el Liguerón de San Pedro, una foto muy linda, yo no lo recuerdo, porque creo que como en los 50 se cerró el tranvía. No, yo estaba muy chiquitico. Yo sé que estaba muy chiquitico, pero sí he visto fotos. No, el tranvía era. Ahora todos los buses llegan al centro de San José. Aquello es un caos. Y aquel Humarascal. Es un Humarascal, la gente. Y ahí hay una concentración de 1,5 millones de personas que llegan al centro de San José. Y los buses, hasta que sale el humo negro, así. Sí. O el tren haciendo aquel escándalo cada vez que pasa. O el tren haciendo temblar a todo el mundo, porque aquello es la vibración. Y la pitoreta esa. Y la pitoreta. Que uno va a ciudades, usted va a ciudades. Yo recuerdo cuando. Donde eso es usual, hay tranvía, como es tin, tin, es una campanita lo que suena y la gente ya se mueve, ¿va? Se mueve, pone cuidado. Pero es un problema de planificación urbana, es un problema en que Costa Rica tiene que entrar a hacer grandes directrices, volver a la ciudad. Y todos nosotros vivíamos en barrios y íbamos al centro de San José, ahora ya resulta casi imposible a veces ir al centro de San José por las presas y los problemas que hay, pero... Pues ese es otro objetivo del desarrollo, usted sabe, ciudades amigables y resilientes. Sí. Nos falta mucho por ahí. No hay ni aceras. Pero los accidentes en gran parte es eso. Las bicis ahora andan por todo lado también. Unas bicis que tienen motor ahora. Y hacen un escándalo también. Sí, un pero... poquillo de humo. Pero la gente dice, ¿por qué no te vas en bici? Bueno, sí... me quedo pegado ahí en cualquier... Yo creo que si la familia le prohibió ir en moto, yo creo que la bici está descartada también. Y la cantidad de huecos, o sea, es que eso es otra, que uno tiene que andar capeándose un hueco. O capeándose los carros en la ciclovía, o la moto que se mete en contravía. Sí. Te marcan con colores por donde vas a ir en la bici, pero lo que te deberían de marcar es dónde está la funeraria, porque en cualquier momento alguien... Es riesgoso, falta planificación y falta mucha cultura, educación. Hacia eso es a lo que es que la educación vial debiera ser parte de la agenda del Ministerio de Educación, pero eso ya es un tema... Igual que la educación financiera. Igual que la educación financiera. Debiera estar en las escuelas y los colegios. Desde chiquiticos, para pensar en las nuevas generaciones. Y para los más viejos, pues hay que hacer porque algo. La gente piensa que la vida va a seguir igual y que no va a estar uno ya retirado y los costos médicos aumentando y la vida de uno cada vez se hace más corta. Pero, bueno, encantado de verte de nuevo y ha sido un honor. Creo que hay mucho tema todavía que podemos ver, pero será en otra ocasión, el año entrante. Cuando guste, Jorge, no, más bien un honor estar con usted aquí, encantado de verlo nuevamente y espero que sean temas, creo que es una conversación sabrosa, que sea de mucho sí, aquí nada de estrés. También para los... El único estrés es cuando entra un carro haciendo ruido, pero... está muy rico aquí, la brisa. No es un estudio, es una conversación, es un diálogo y por eso yo creo que se enriquecen los costarricenses con tus conocimientos. Bueno, muchísimas gracias. Encantado. Por la invitación. Cuando sea útil, estamos de vuelta. Un abrazo.